tardes a todos, bienvenidos a una conferencia más de la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos. En este caso es la tercera conferencia, Las dos vidas, desde una mirada bioética, a cargo del magíster Gerardo Máximo Andrián. Les doy la bienvenida y le doy la palabra a Gerardo. Gracias, Rubén. Buenas tardes y muchas gracias a todos los presentes por estar. Perfecto. Bueno, Adelante. como nuestra postura ante la vida es una postura realista, seguimos adelante con el tema que vamos a ocupar hoy. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como revolución sexual. Esta revolución sexual ha llevado a la idolatría del cuerpo, detrás del cual desaparece la persona, a la banalización de la vida sexual, entendida sin significado ni finalidad, desligada de la procreación y de la entrega recíproca. La corporeidad y la sexualidad no serían condiciones fundamentales ni constitutivas, sino culturales, por lo que la identidad sexual puede ser elegida. Y acá voy a hacer una explicación de esto último que acabo de leer, ¿no? Muy lamentablemente, en nuestra sociedad de consumo y cultura de la imagen, lo que se viene imponiendo es la corporeidad, pero solamente un cuerpo totalmente deshumanizado. Y esto trae sus consecuencias sociales e individuales que son muy malas, son negativas. No tienen ningún fundamento ontológico, es decir, no se apoya absolutamente en nada que sea beneficioso en la vida del ser humano. Y se termina en esto como en esta caricatura donde aparece una jovencita que le dice a otro jovencito, el tema no es que nos enamoremos, ¿sabes? El tema es que yo me enamore de mí estando contigo y que a ti te pase lo mismo. Es decir, que a través de la corporeidad, solamente lo corporal, se pierde toda la parte humana de la persona y la persona se despersonaliza y se convierte en una cosa. Bueno, estas son ideologías que tienen su historia hace unos 70, 80 años y tienen un porqué de ser. Recordemos que la palabra ideología hace alusión a un cuerpo de, digamos, de postulados que no se pueden sostener bajo ningún argumento lógico. Es decir, que lo ideológico no se puede argumentar por la sencilla razón de que no tiene un argumento que lo sostenga o que le dé entidad a sí mismo. Es la nada misma. La única forma que se sostiene la ideología es por la fuerza, por el poder. De ahí que, digamos, todas estas corrientes en el plano gubernamental que imponen ideologías como el comunismo, por ejemplo, se sostiene solamente sobre la fuerza. En el caso que nos ocupa hoy, la llamada revolución sexual, esta ideología pansexualista tiene, digamos, su origen en lo que se conoce como libertinismo, en donde la sexualidad es uno de los instintos fundamentales que gobiernan la vida. Pensemos que el instinto lo tenemos todos los animales, pero a diferencia del resto de los animales, los seres humanos tenemos uso de razón. El libertinismo nos reduce solamente a la parte animal. Después hay otra corriente que es de la interpretación post-freudiana, que ve en la sexualidad la fuerza originaria de la persona y de todas sus expresiones, por lo que hay que satisfacer todo impulso. Es decir, que desde esta interpretación post-freudiana se dice que todos los conflictos de la persona se deben a la represión sexual, cosa que sabemos que no es así. La liberación sexual en sí mismo es lo que acontece en estos momentos. En esta última semana nos hemos enterado, por ejemplo, de una serie de bibliografía de tinte bastante obsceno, bastante fuera de lugar, que se distribuyó, por ejemplo, en escuelas de la provincia de Buenos Aires, de claro tinte pansexualista, excesivo sexualismo ya rayano con lo pornográfico. Esta es la liberación sexual y es una realidad porque lo tenemos dentro de nuestro sistema de educación formal.
Otro es el feminismo de Simone de Beauvoir, que decía que la mujer tiene que poder proyectar de modo autónomo su vida, liberando así del oropel de la maternidad. Esto en sentido irónico, porque Simone de Beauvoir, francesa de la década del 60, donde hace todas sus, se hace famosa con sus escritos, ella dice que la maternidad en realidad es un lastre, es algo que perjudica a la mujer y de lo cual la mujer se tiene que liberar. Después aparece el informe Kinsey, que es la primera gran encuesta sobre los comportamientos sexuales en Estados Unidos, en donde el comportamiento de la mayoría se convierte en la norma moral. Este informe Kinsey fue impuesto en los Estados Unidos y en toda América hispana como insumo para la formación de determinados contenidos en las escuelas primarias y secundarias. Lo que no se dice del informe Kinsey es que las 500 personas que intervinieron en este informe, o casi 500 personas, eran en su gran mayoría eran homosexuales, lesbianas y gente, digamos, que estaba en esta situación. Y tenemos el comportamentalismo, en donde se interpreta la actividad sexual desde la perspectiva del estímulo, respuesta y las disfunciones sexuales pueden corregirse con la práctica. ¿Esto qué quiere decir? Si un niño tiene problemas, un adolescente tiene problemas, para solucionar esos problemas tiene que tener mucha práctica sexual. Es la sexualización temprana en los niños, lo más en la edad más temprana que sea posible, porque a partir de la práctica sexual de cualquier tipo, incluido el bestialismo, que es el apareamiento de un humano con un animal, también está recomendado aquí. Estas son posturas que no consiguen interpretar la libertad como responsabilidad, como fruto de la inteligencia y de la voluntad, de la verdad y del bien, sino como absoluto arbitrio, es decir, libertad de y no libertad para. Desde esta perspectiva, el bien ya no es el fundamento ni el fin, sino una opción subjetiva. La noción de bien es algo totalmente subjetivo, no hay un bien eh, objetivo para nadie. Hay un bien que nosotros sostenemos que es el de la vida. La vida es inviolable, pero desde estos puntos de vista, para algunos puede ser totalmente violable. Es decir, que no hay ética y no hay moral desde esta perspectiva. Empecemos por definir la palabra sexo. Este término se relaciona con los aspectos biológicos, hace referencia a la naturaleza e implica dos posibilidades, varón o mujer. Se establece en la fecundación cuando comienza la vida, de manera que el nuevo ser desde el primer momento es varón o mujer. El determinante es el espermatozoide de origen paterno, ya que el varón produce espermatozoides portadores de cromosoma sexual X y espermatozoides portadores de cromosoma sexual Y. Si el óvulo, que siempre posee un cromosoma sexual X, es fecundado por un espermatozoide X, se desarrolla una mujer. En cambio, si el óvulo es fecundado por un espermatozoide Y, se desarrolla un varón. El sexo cromosómico está determinado por el patrón XX o XY presente en el núcleo de todas las células del organismo. Por lo tanto, el sexo, lo mismo que la vida, no se elige. En el cromosoma Y hay un gen, que es el sexo genético, que determina la formación del testículo, que es el sexo gonadal, en etapas muy tempranas y es funcionante, es decir, produce testosterona, sexo hormonal. El testículo cumple una función específicamente diferenciadora en el sentido masculino, ya que la testosterona producida en la etapa prenatal interviene activamente en la diferenciación sexual de los genitales masculinos externos e internos y del sistema nervioso central. Las hormonas prenatales tienen una influencia determinante sobre aquellas vías nerviosas que luego, durante la vida adulta, intervendrán como factores reguladores de la conducta sexual. El ovario, para su desarrollo, a partir de la gónada no diferenciada, requiere la ausencia de los genes propios del cromosoma y la presencia de ambos cromosomas X para determinarse normalmente.
produce ciertas hormonas que diferencian los genitales externos e internos y el cerebro como femeninos. En ambos sexos, a partir del sexo cromosómico, genético, gonadal, hormonal, se desarrolla el sexo genital, lo que implica el desarrollo de genitales internos y externos. Los adelantos en las neurociencias confirman que el cerebro humano no es unisex, anatómica ni funcionalmente. La llegada de las hormonas a las neuronas induce la feminización o masculinización del cerebro. La diferencia en la concentración de las hormonas parece ser la base molecular de las pequeñas pero significativas diferencias anatómicas del cerebro de varones y mujeres sobre el cableado inicial innato. La aportación que hizo Jérôme Lejeune en su momento es una aportación de una relevancia científica muy grande, ¿no? Como sabéis, él es el padre de la genética moderna, es decir, él fue el descubridor de la trisomía 21. Él estaba como médico, llevaba tratando durante un tiempo a niños con síndrome de Down, en aquella época se les llamaban niños mongólicos, y se dio cuenta, él intuía que debía haber algún rasgo genético que producía esos rasgos, ¿no? Y efectivamente, estudiando una técnica concreta de secuenciar los cromosomas, se dio cuenta de que tenían un cromosoma más en el par 21. Fue así que descubrió la trisomía 21 y que su descubrimiento suscitó en la genética de la época una revolución, porque era la primera vez que se identificaba genéticamente una patología, una discapacidad de la inteligencia con base genética, y además descubriría otras como el síndrome de maullido de gato y etcétera, y se abre toda una brecha para no solo diagnosticar esta determinada discapacidad, sino también para posible curación terapéutica, ¿no? Es decir, su aportación es de gran relevancia tanto en el mundo de la genética, que se le considera el padre de la genética moderna, como en el mundo de la medicina, porque de hecho él empezó a plantear una terapia a estas personas, a las personas con síndrome de Down, una terapia, digamos, que comprendiera todo el ámbito de su existencia, es decir, en cuanto a niños, el ámbito del aprendizaje, el ámbito de patologías que están conectadas con este síndrome de trisomía 21, por ejemplo, las cardiopatías, de manera que una vez que viene diagnosticada esa patología, pues se pueden instaurar terapias de curación, operaciones, cosa que en aquel momento a estos niños se les dejaba completamente o abandonados o descuidados porque no había ningún tipo de curación. Él, toda su preocupación era que el trato a estos niños fuera un trato no solo respetuoso, cuidar de ellos, y como no se les podía curar, todavía no hay una terapia para curar, cuidar de ellos desde el principio hasta el final de sus días. Ahí es donde viene, digamos, la reflexión ética, y es que cuando se descubre la trisomía 21, pocos años después, Jérôme Lejeune se da cuenta, por estudios genéticos, que este descubrimiento está sirviendo para eliminar a aquellos niños con trisomía 21, es decir, se hacía el diagnóstico prenatal y se decía, estos niños fuera. Es decir, él se dio cuenta, como hombre de ciencia, como buen médico, cuya finalidad es curar y cuidar, que justamente su descubrimiento estaba sirviendo para todo lo contrario. Ahí comienza una lucha personal por intentar, por un lado, reivindicar el papel del médico en el cuidado de estas personas. Además, esto coincide con el debate del aborto en Francia, creo que es años 60, comienzos de los 70. Él juega un papel muy importante, reivindicar este papel del médico para cuidar de estos niños y al mismo tiempo reivindicar una ética de la medicina, es decir, el médico nunca puede matar, nunca puede eliminar una vida humana. Él, aunque fuera creyente, siempre utilizó argumentos de ciencia. Él decía, esto es una vida humana, hemos de cuidar de ella desde el primer momento de su existencia hasta el final, intentando dignificar su existencia, dándole los cuidados médicos, psicológicos, la educación, ayudándole en todos los ámbitos sociales, valerse por sí mismo, cosa que después en eso fue pionero. Es decir, lo que hoy ya vemos que es la vida de una persona con síndrome de Down, que está casi prácticamente integrada en la sociedad, él fue pionero en esto y mantuvo esa lucha
¿Por qué? Porque se dio cuenta que justamente estaba sirviendo su descubrimiento para eliminarles, y él desde la ética sostuvo una batalla por defender primero los derechos de estos niños, incluso en su fase prenatal, intrauterina, y después su cuidado independientemente de cuál fuera el recorrido vital y las enfermedades que tuvieran. Jérôme Lejeune es el padre de la genética. Por ejemplo, en Escandinavia y en Noruega, desde hace 40 años por lo menos, no existen más niños, personas con síndrome Down. No hay más síndrome Down en Noruega ni en Suecia, por la sencilla razón de que los matan antes de que nazcan. Esta fue la gran preocupación de este gran científico y gran médico francés, Jérôme Lejeune, porque su descubrimiento de trisomía 21, él descubrió por qué, cómo se detecta en el seno materno si la persona va a tener síndrome Down o no, pero vio que su descubrimiento iba a ser, y de hecho fue utilizado y lamentablemente sigue siendo utilizado para eliminarlos antes de que nazcan. Esto a él le trajo, digamos, consecuencias en su vida profesional. Primero, estaba, digamos, era un candidato seguro al premio Nobel, y por no adherir al movimiento a favor del aborto, no se le entregó el premio Nobel. Él era integrante de la Academia de Ciencias de Francia y de otras academias europeas, y fue expulsado de esas academias de ciencia. Y inclusive, digamos, fue también separado de la cátedra de medicina en varias universidades francesas, y bueno, digamos también el apoyo económico que él recibía del gobierno francés y de empresas privadas también le fue quitado. Todo porque nunca adhirió, nunca estuvo a favor del aborto, sino muy por el contrario. Jérôme Lejeune no es que murió en la pobreza, pero él, si hubiese querido, hubiese sido hipermillonario, uno de los hombres más ricos no solamente de Francia, sino de Europa y del mundo. Sin embargo, en pos de la verdad científica y en el juramento hipocrático que él hizo al recibirse de médico, defender la vida desde los comienzos, esto es, desde el seno materno, o sea, tuvo que pagar estas consecuencias. Y hoy por hoy, no en todos los ámbitos académicos se lo reconoce y se lo recuerda verdaderamente como el padre de la genética moderna. Siempre estuvo en contra del aborto, él decía que el médico no está para matar ni para quitar la vida. Obviamente estaba en contra de la eutanasia también, por la misma razón. La profesión del médico es defender la vida, es aliviar el dolor, es curar. Esa es la profesión del médico, y a eso dedicó toda su vida. Y es digamos, un personaje relevante que en los últimos tiempos, digamos, se lo está reconociendo nuevamente. Para mí es una especie de héroe moderno que se opuso a todo un poder internacional muy grande, pero él adhirió siempre a defender la verdad. Y justamente la defensa de la vida está íntimamente conectada con la verdad. Es importante que hayamos visto este videito para lo que viene a partir de acá. El significado humano de la sexualidad. Vamos a ver la delimitación y la actualidad del tema. Nos mantenemos necesaria y deliberadamente en la óptica de la bioética, que es reflexión moral, vinculada estrechamente con la biología y la medicina. Este es un punto de vista totalmente de Jérôme Lejeune. La tendencia sexual de la persona humana está vinculada al amor y no puede ser reducida a un impulso biopsicofisiológico. La sexualidad es una conformación estructural de la persona y no solo una función, aunque no agota la totalidad de la persona. Es signo y lugar de apertura y donación al otro. El amor humano se da siempre gracias a los actos voluntarios
situados en ese nivel de la persona en la que ésta puede llegar libremente a donarse a sí misma. ¿Qué es la sexualidad? Toda la persona es sexuada, tiene características biológicas, psicológicas, sociales, impregna nuestra forma de relacionarnos. Resulta imprescindible, dado el secularismo y el relativismo y sobre todo el influjo cada vez mayor de la ideología de género, aclarar algunos conceptos que hasta hace no tanto tiempo resultaban obvios y por lo tanto no requerían mayores explicaciones o reafirmaciones. La diferencia sexual es ineludible, originaria, permanente. Es un límite que señala al hombre su contingencia, es decir, que tenemos un fin, nuestra vida biológica se va a terminar. Ser varón no es lo mismo que ser mujer, y dado que el sexo no se elige ni se cambia, nunca podrá uno u otro tener la experiencia contraria. Pero también esta diferencia sexual constituye una oportunidad para el hombre, ya que le muestra la necesidad, capacidad de encuentro con el otro. A partir de la diferencia, el yo se descubre como un ser en relación con el otro y también a partir de la misma ingresa en el ciclo de las generaciones. En definitiva, la diferencia sexual fija un destino al que no es posible renunciar sin mutilarse. Es decir, que desde el punto de vista científico no existe el cambio de sexo, lo que hay es mutilación de los genitales, pero no existe el cambio de sexo. La sexualidad se la define como un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de expresar y vivir el amor humano. La sexualidad impregna todos los planos de la persona, el físico, el psicoafectivo, espiritual y social. La diferencia entre un varón y una mujer no se reduce a las características corporales, sino que sienten, piensan, rezan, se comunican, se manifiestan en forma distinta. La sexualidad se desarrolla y no se construye. Todo desarrollo se lleva a cabo a partir de lo dado y pasa por diferentes momentos. El ambiente influye en el desarrollo y puede resultar condicionante del mismo, pero condicionante no es sinónimo de determinante. Es real que el ser humano presenta una gran plasticidad, pero también es cierto que posee inteligencia a partir de la cual puede acceder a la verdad y voluntad que lo impulsa a alcanzar el bien ejercitando el libre albedrío. El ambiente está representado por todo lo externo al sujeto. Es importante tener presente que, si bien las carencias socioeconómico-culturales pueden afectar el desarrollo armónico, físico, psicoafectivo, espiritual y social de un niño, la deprivación afectiva es la que produce secuelas más graves. La falta de afecto impide la consolidación de vínculos sanos, generadores de confianza básica, autoestima y autonomía, elementos indispensables para el desarrollo de una personalidad integrada. La familia es la que naturalmente aporta el sustento afectivo. Hay que tener en cuenta que todos los hombres, varones y mujeres comparten la misma naturaleza. La idea de naturaleza humana es un referente objetivo que permite establecer un juicio de valor en las acciones humanas. Todos los hombres y mujeres poseen la misma dignidad. La diferencia sexual es ineludible, no es posible no ser varón o no ser mujer. La diferencia no se reduce al cuerpo, ya que la persona es sexuada. Toda nuestra conformación interior también está sexuada. La diferencia suscita la reciprocidad y la apertura y el vínculo con el otro. La reciprocidad entre varón y mujer constituye una enorme riqueza. No existe una única manera de expresar la masculinidad o la feminidad. La persona se desarrolla y no se construye. Esta afirmación puede parecer semántica y, sin embargo, en el contexto actual tiene gran importancia, ya que la construcción es plasmable por el sujeto, lo que supone que la realidad no es objetiva ni tiene límites. Y esto no es así, esto es falso.
se desconoce que haya verdad en la realidad y no se reconoce una naturaleza dada. Muy lamentablemente, en los contenidos de la enseñanza sexual integral del sistema de educación formal de la República Argentina, lo que abunda es esta falacia en donde se enseña que el sexo se construye y eso es falso. Desde todo punto de vista es falso. Se nace con el sexo. El desarrollo en todos los planes de la persona, físico, psicoafectivo, espiritual y social, se realiza a partir de la propia naturaleza, siguiendo etapas y con una cronología determinada. El ser humano es un ser complejo y en el desarrollo de sus potencialidades juega siempre una interacción en 4 elementos: lo biológico, la educación, la cultura que lo rodea y las experiencias propias. Mediante la educación se desarrolla en forma plena la condición sexuada. La humanización del impulso sexual implica, primero, conocer, aceptar, poseer y orientar el impulso sexual, es decir, tener autogobierno como personas racionales que somos. Segundo, aprender a filtrar los estímulos. Tercero, conocer, aceptar, respetar, hacer plenos los objetivos propios de la actividad sexual humana. Las relaciones sexuales para el ser humano tienen objetivos diferentes a los de los animales y se vinculan con el amor, entendido como don desinteresado de una persona, y la aceptación del otro. Tiene que ver con la procreación y también con el placer, pero este elemento no es menor y su presencia es requisito para una sexualidad sana. Y es fundamental que padres y docentes transmitan a sus hijos y a sus alumnos que la actividad sexual humana se vincula con el amor, entendido como don y acogida, y con la procreación, y que el ámbito en el que estos dos elementos confluyen es la pareja humana formada por un varón y una mujer unidos por un vínculo libre, permanente y exclusivo, es decir, el matrimonio. Desconocer o no respetar esta realidad banaliza la sexualidad humana y la priva de su verdad y de su significado. Yo quería preguntar algo, Sí, adelante, adelante, Julio. Gerardo. En la actualidad, en otros países, ¿siguen matando chicos con síndrome de Down? Mirá, donde es fácil darse cuenta, donde no existen los chicos Down es porque los matan antes de que nazca. Eh, los detectan ya en el primer mes de embarazo de la madre, inmediatamente se los detecta y los abortan. Por eso no hay chicos Down en Noruega, ni en Finlandia, y en la mayoría de los países europeos. Son muy, muy escasos. Gracias a Dios, en nuestro país los chicos Down hay chicos Down. Y digamos, con todos los avances genéticos y todas las propuestas de Jérôme Lejeune, hay, digamos, asociaciones y fundaciones que se dedican a trabajar con estas personas Down, y en la actualidad hay algunos que, o sea, que logran un nivel de autonomía, viven solos, trabajan, hay profesionales Down, por ejemplo, hay chef al más altísimo nivel, hay abogados, hay músicos dentro de, no solamente en las artes culinarias, no en las demás artes, están apareciendo cada vez más Down, pero responden a todo un proceso de trabajo que es el que inició este personaje que veíamos en el video, Jérôme Lejeune, ¿no? Y, digamos, estas personas Down se pueden integrar fácilmente a la vida. Inclusive acá en la ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del conurbano bonaerense hay personas Down de 20 años de edad que viven total y absolutamente solos y que se comunican con su familia, puede ser padres, hermanos, una sola vez por mes y no tienen ningún problema. Se mueven como cualquier persona, trabajan, estudian, se pagan su alquiler, se cocinan, son muy higiénicos y no tienen ningún problema. Estas personas con la trisomía 21. ¿Entendés? O sea, gracias a Dios en nuestro país todavía, digamos,
tenemos en ese caso, somos más humanos, por decirlo de alguna manera. ¿Entendés? Y por eso Europa es un tembladeral, porque el envejecimiento poblacional es una realidad. Y digamos, la deshumanización en muchas de las relaciones humanas también son reales, porque a diferencia nuestra, de los países de Sudamérica, digamos, por distintas razones, ellos se lo atribuyen más a las dos guerras mundiales que han tenido, no quieren tener hijos. Si no quieren tener hijos, digamos, normales, entre comillas, mucho menos hijos que sean Down. ¿Ves? Esto no es gratis para la sociedad porque tiene consecuencias muy negativas en el conjunto de la sociedad. ¿Alguna otra cosa, Julio? Eso nomás, Gerardo. Gracias. Gracias a vos. Gerardo, Sí, creo que hoy en día, creo que a las mujeres, a los 4 o 5 meses se le hace unos análisis y ahí pueden detectar si el chico va a nacer con síndrome de Down, me parece. sí, no, mucho antes. Sí, 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 sí. Se lo detecta sí, ya en el seno materno. sí, sí, Este, ahí, y bueno, se les recomienda, en Europa se les recomienda que lo aborten. ¿Ves? Son muy sí, pocos, muy pocas, digamos, los casos donde llegan a término con el embarazo y el chico nace. ¿Ves? sí, Digamos, yo he tenido familiares Down, eh, y lo digo por experiencia propia, el amor, el cariño, digamos, que te dan ellos es una cosa impresionante. Además son muy inteligentes y son muy perceptivos, pero sí. es una inteligencia distinta. Y además la pureza que tienen esos chicos, esas personas, es, este, es impresionante. Entonces, ¿qué hay que hacer o cómo actuar? Por un lado tenemos el puritanismo y por otro lado tenemos el utilitarismo. Todos sabemos que los extremos siempre son malos, ni una cosa ni la otra. Para que la misma finalidad natural pueda ser conservada es necesario, paradójicamente, que el impulso sexual esté estrechamente vinculado al amor. Solo así, también los elementos lúdicos de la vida sexual asociados al impulso se elevan al nivel de la dignidad de la persona. Disfrutar del placer sexual sin por ello tratar a la persona como un objeto de placer. He aquí el núcleo del problema moral sexual. Por ello, resulta consecuente el rechazo tanto de la concepción rigorista como de la concepción permisivo-libidinista de la sexualidad, delatadas por su unilateralidad y desarmonía. Ambas suponen, a pesar de su aparente antítesis, que se puede separar el goce, que es el momento subjetivo, el fin biológico de la sexualidad, que es el momento objetivo, y el amor propiamente humano. El principio fundamental del personalismo ético, que es lo que nosotros postulamos, por el contrario, a la vez que garantiza, desde un punto de vista objetivo, el amor debido a la persona, hace referencia, por la verdad cualitativa del amor mismo, a la estructura ontológica esencial de la persona. Es decir, que el acto sexual no debe quitarle toda la condición humana a la otra persona y no utilizar solamente su cuerpo para una autosatisfacción egoísta. El instinto sexual es distinto a tendencia sexual. Instinto es la manera espontánea de actuar sin reflexión. Y la tendencia, su consecuencia no es una acción concreta, sino que a la persona le comience a pasar algo sin iniciativa propia. La distinción sexual, que se muestra como una determinación del ser humano, es diversidad pero en igualdad de naturaleza y de dignidad. La persona humana, por su naturaleza íntima, exige una relación de alteridad que implica una reciprocidad de amor. Los sexos son complementarios, semejantes y diferentes al mismo tiempo, no idénticos, pero sí iguales en la dignidad de la persona. Son iguales para entenderse, diversos para complementarse recíprocamente. En cuanto a la tendencia sexual, naturalmente dirigida hacia un ser humano concreto,
no en general. Es decir, un ser humano, si no, nos animalizaríamos por completo. Constituye el fundamento del amor. Además, tiende a transformarse en amor a través de los actos voluntarios de cada persona. Nunca puede hacer uso de su impulsión sexual si no es en el amor a una persona. La sexualidad no equivale a ejercicio de la genitalidad. Para entender esto es necesario distinguir entre relación sexuada y relación sexual genital. La relación sexuada se desenvuelve mediante la sexualidad entendida genéricamente sin recurrir a la genitalidad. Es lo que sucede en todas y cada una de las fases de la vida. Se trata de la relación común entre personas de diferente sexo basado en la estima, el respeto, la amistad, la afectividad, sin que por ello esté implicado el cuerpo sexuado al nivel de la genitalidad física. La relación sexual genital presenta, en cambio, como característica peculiar, la totalidad de los componentes de la persona que dan vida a la apertura, al encuentro, al diálogo, a la comunión y a la unidad. Se trata de una donación recíproca, personal y total. Una sexualidad bien entendida implica el absoluto rechazo a relaciones basadas en la conveniencia egoísta. Esto se conoce como utilitarismo. El utilitarismo, en el utilitarismo el medio se subordina al fin y a la gente. Es la actitud justa del hombre hacia el mundo exterior, pero es un problema si se quiere aplicar a las relaciones entre personas, en donde el medio es la otra persona. El fin es el placer y el agente soy yo. Hay que buscar verdaderos bienes y encontrar los caminos que conduzcan a ello. En el utilitarismo, todo es valedero con tal de conseguir el objetivo. El utilitarismo es una doctrina filosófica que sitúa a la utilidad como principio de la moral. Es un sistema ético teleológico que determina la concepción moral en base al resultado final. Es decir, que no se miran los medios sino los resultados. Hay personas que dicen, a mí lo único que me importa son los resultados. Nosotros estamos en contra de eso, porque los resultados en función del fin y en función de los medios. Eso es algo ético y algo que es universal. El denominador común del utilitarismo es el rechazo de la metafísica y la desconfianza respecto del pensamiento de poder alcanzar una verdad universal y una norma válida para todo el plano moral. Por ejemplo, hace unos años, algunas asociaciones de lesbianas y homosexuales de la ciudad de Buenos Aires presentaron unos proyectos en la legislatura porteña para que se legisle una ley que se llame amor intergeneracional. ¿En qué se trata ese amor intergeneracional? Y bueno, legalizar que si un adulto desea tener relaciones sexuales con un menor de edad, que eso sea legal, que no, hoy por hoy es un delito. Fíjense en a qué lleva todo esto, ¿no? El principio básico es el del cálculo de las consecuencias de la acción con base en la relación costo-beneficio. No importa cómo, pero es obtener el fin que se persigue. Pero dicho principio no puede ser aplicado de manera última y fundamental, sopesando bienes no homogéneos entre sí, como cuando se confrontan los costos en dinero con el valor de una vida humana. Muchas fórmulas empleadas en el ámbito médico, y esto nos tiene que hacer ruido, y sugeridas para evaluar decisiones terapéuticas o la aplicación de recursos económicos, acaban por adoptar un carácter utilitarista. Y este es uno de los puntos centrales para USCA, ¿no? Para nosotros, con la problemática que tenemos con nuestra obra social. No podemos permitir reducir todo lo que tiene que ver con la obra social solamente a una cuestión meramente económica o economicista, pero eso es otra cosa. Sin embargo, al unirse en las relaciones sexuales el hombre y la mujer, lo hacen en cuanto a personas libres y racionales, y su unión tiene un valor moral cuanto al amor verdadero de las personas. Nadie puede dejarse llevar por cálculo del placer cuando está en juego
la actitud hacia otra persona. Acá vemos un gráfico muy simple de las etapas del acto sexual. Empieza con el deseo, después viene la excitación, después el orgasmo y por último la resolución. Hay un desfase en la curva de excitación del hombre y de la mujer. Es tan solo una pequeña manifestación de nuestra identidad sexuada de hombre o mujer que está más vinculada a la expresión conyugal del amor que a la identidad sexuada misma. Fíjense, tenemos una curva que es más chica que la otra. La curva más pequeña corresponde a la etapa del acto sexual de un hombre, es decir, que un hombre llega al orgasmo y a la resolución más rápido que una mujer. La curva más larga es la etapa sexual de la mujer. Fíjense que tarda bastante más, ¿no? Digamos, la resolución, terminar con todo lo que significa el acto sexual, es mucho más prolongado en la mujer que en el hombre. Esto es inevitable, esto ya nos vino con el nacimiento, con nuestro sexo de origen. Para la norma personalista, la persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada y valedera respecto de ella. Estar impresionado, es decir, estar afectado, es la estructura ontológica primaria de una subjetividad finita y corpórea. Por ello, simbólicamente, vivimos el mundo de los afectos como nuestro mundo más íntimo, el mundo que somos, aunque en un segundo momento se percibe también el origen de los vínculos, además del de los afectos y la necesidad de eliminar toda dicotomía. Los afectos sin vínculos son fuente de dolorosos lutos, porque se esfuman rápidamente. Los vínculos sin afectos son fuente de conflicto, porque se convierten en presa fácil de la desconfianza y de la sospecha. La justa actitud respecto del valor de la persona es la afirmación de sí misma como persona. El amor es una virtud y no solamente un sentimiento, y tanto menos una excitación de los sentidos. ¿Y qué es una virtud? Una virtud es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza, honradez, integridad, decencia, moralidad, ético, honestidad, bondad, pudor, excelencia. Todo esto es lo que hace a la virtud, y la virtud no es otra cosa que la práctica de todas estas cosas, ¿no? De todo el buen actuar de la persona humana. Dos formas de amor. Podemos hablar de un amor de concupiscencia y un amor de benevolencia. En la concupiscencia, ello porque la persona es un ser limitado que no se basta a sí mismo y tiene necesidad de otros seres. Esta necesidad se manifiesta por la tendencia sexual. Se llama amor de concupiscencia porque resulta de una necesidad y tiende a completar el bien que le falta. Es un amor como deseo de la persona y no como un mero deseo sensual. Es decir, el deseo sexual del otro sexo, de la otra persona. En cambio, el amor de benevolencia, aquí se requiere que el amor sea verdadero, es decir, que realice su esencia, y lo hace cuando se dirige hacia un bien auténtico y conforme a la naturaleza de ese bien, es decir, que perfecciona a la persona. Es decir, el amor se entiende cuando quiero lo mejor para la otra persona. No es suficiente tratar a la persona como un bien para sí mismo, es necesario además querer el bien para ella. Pero la benevolencia es más, esta se aleja de todo interés. El amor de benevolencia, el amor que tenemos los padres hacia nuestros hijos hacia nosotros, entre hermanos, el amor totalmente desinteresado. Hay exigencias éticas en cuanto a la sexualidad, que son la voluntariedad, la privacidad, la afectividad, la donación, la permanencia en el tiempo y la apertura a la vida. Ejercer los actos sexuales solo para satisfacer un impulso de apareamiento no es propio del sujeto humano. Ejercerlo solo intentando satisfacer un anhelo de plenitud individual es insuficiente y a la larga decepcionante. Es decir, cuando lo único que buscamos es un placer sexual, nada más. Ejercerlos buscando la plenitud del otro, incluyendo el deseo o la aceptación de recibir generosamente un hijo,
es el objeto de la sexualidad del hombre y de la mujer, y es allí donde sí es posible que cada uno de ellos alcance la felicidad sexual que merece. Significados del acto sexual tiene de unión y de procreación. Conciencia de la posibilidad de ser padre o madre hace que la unión entre hombre y mujer tenga pleno valor de personas, posibilidad siempre latente de tener un hijo. Sin esta actitud interna, las relaciones sexuales no son dignas de las personas. La sexualidad debe integrarse al amor en el sentido fuerte y radical de la palabra. El don más alto y comprometido de sí mismo, como una elección, una fidelidad, una rotunda afirmación del otro. La dignidad del acto sexual permanece en la medida en que está en el contexto del amor y abierto a la vida. En esta medida se respeta de la dignidad del nuevo ser humano que es engendrado y que nunca será un error de un método anticonceptivo. ¿En qué momento se inicia la vida? El doctor Jérôme Lejeune, el padre de la genética moderna, decía que aceptar el hecho de que después de la fertilización un nuevo ser humano cobra vida ya no es un motivo de prueba u opiniones, es simple evidencia. No tengo duda alguna, abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. La ciencia mundial reconoce unánimemente como uno de los primeros y más calificados investigadores en genética justamente a Jérôme Lejeune. Acá tenemos fotos del proceso de fecundación, ¿no? En 6 etapas ya cuando se produce la unión en la fecundación, ya ahí tenemos que hablar de un ser humano. Ese es el comienzo de la vida, ¿no? El ovocito en la zona pelúdica y la corona radiata, etcétera, etcétera. Después de esto se puede leer como para más detenimiento, pero la unión del espermatozoide con el óvulo, ahí ya hay un ser humano y le cabe la dignidad que tiene cualquier ser humano. No es un montón de células, no es nada de eso. Es una persona humana y el que lo dice es nada más ni nada menos que el padre de la genética moderna. Acá tenemos el proceso embriológico de la primera semana del desarrollo en 6 días, donde tenemos distintas observaciones de cómo va evolucionando el cigoto. En el 8º día, comienzo de la implantación en el endometrio, diferenciación del macizo celular interno o embrión. Ya está el embrión formado, ya estamos, o sea, es un ser humano en plena gestación, se está desarrollando, son las distintas etapas de desarrollo del ser humano. Seguimos desarrollándonos hasta que morimos. Premisas a tener en cuenta. Cada argumento hay que aplicarlo consecuentemente. Por ejemplo, el principio de no contradicción. No existe desde el punto de vista del ser estadios intermedios que permitan calificar lo de más humano o menos humano. No se puede decir que un embrión es menos humano que una persona ya nacida. O es un ser humano o no es un ser humano. Eso es el principio de contradicción. No se puede ser hombre y no ser hombre al mismo tiempo. O se es una cosa o no se es. Eso es el principio de contradicción. Hay que tomar en cuenta los datos aportados por las ciencias relacionadas que son la filosofía y la biología. Las evidencias morales de la persona humana están desde la fecundación. Los valores humanos son en definitiva orientadores del accionar de las personas y entran en el mundo del hombre como regla o como norma de su vida y como dictamen de la razón natural. Es por ello que el valor moral del acto humano reside en su conformidad con la recta razón. Al tener el embrión un estatus antropológico definido, tiene condición de persona y por lo tanto tenemos obligaciones morales con él. Un ejemplo en relación a esto último es reconocer y respetar su dignidad, por lo cual no es posible utilizarlo como un medio para la manipulación en demanda de los intereses de los adultos y es obligatorio atribuirle los mismos derechos que tiene un niño recién nacido. Hay una metafísica del amor. Mientras que la concupiscencia se puede resumir en un te quiero porque eres un bien para mí,
En el amor de benevolencia el sujeto se abre totalmente al tú. Te deseo como un bien, deseo tu bien, deseo lo que es un bien para ti. Es amar a la otra persona en su integridad, tal cual es, toda, totalmente. Solo la benevolencia puede constituir por ello una base sólida para el amor entre las personas, que en su esencia se define como esponsalidad, como don. El amor esponsal es autodonación y autorrealización porque la pertenencia recíproca de las personas no puede obtenerse mediante un cálculo equilibrado de egoísmo, sino solo por una libre elección de mutua donación. En la donación se llena el deseo de absoluto de cada uno. En el reconocimiento recíproco, cada uno conoce al otro porque se deja conocer y se conoce. El reconocimiento es así un don, no de un objeto, sino de un donante, un don total. Esta donación viene garantizada por una protección metafísica, por la pertenencia común a la raíz del ser, es decir, el ser persona en sí misma, la irreductibilidad a cualquier cosificación, es decir, cuando a la persona se la cosifica, es decir, se la mira como si fuera una cosa, un objeto, se demuestra por el sentimiento del pudor que impide que se invierta el orden jerárquico de los valores. El aprecio por los valores sexuales del cuerpo, en efecto, está en función del aprecio del valor de la persona y no al contrario. Surgen aquí unas preguntas secundarias, como en cuanto a conflictos de intereses. ¿Qué interés debería primar? ¿El de satisfacción sexual solamente desde un punto de vista egoísta o tener presente que estoy frente a una persona igual que yo? Tolerancia y pluralismo. ¿No es intolerancia no aceptar que cada uno actúa según sus valores? Es decir, que valores entre comillas, porque permitir la cosificación de la persona, eso no es intolerancia, eso es proteger la dignidad humana. Frente a dos males, no debemos optar por el menor, y en este caso esto no califica porque si ponemos enfrente, digamos, el placer por el placer mismo contra el amor, no podemos catalogarlo como que se fueran un mal. Poner el amor, que bueno, como existe el riesgo de embarazo, entonces el amor es algo malo. No procede, no corresponde. Negar el amor es dignidad, digamos, denigrar la naturaleza humana, la dignidad de la persona. Si la unión entre el óvulo y el espermatozoide genera ya la vida, que está comprobado científicamente, ¿cuál es la causa entonces que ahora estamos peleando y están aprobando leyes en el cual está amparado el aborto, por ejemplo? Por la desinformación en gran parte de la población. Esto que estamos hablando son cosas elementales, son cosas obvias. Podrán ser elementales para algunos de nosotros, pero mi experiencia docente me indica que no son tan elementales. El nivel de desinformación que hay es tremendo. Y es política. Y es a Es nivel... política, claro. Mira, hay algo, yo no me quiero salir del tema, pero corresponde a otro que tiene que ver con la política poblacional de Naciones Unidas. Y es reducción poblacional, lisa y llanamente, contestadas la pregunta. Listo, está claro. ¿La desinformación o el negocio? Porque me parece que para mí es un negocio. Se junta todo, Luis, eso también obviamente hay un tremendo negocio multimillonario en la industria del Político. aborto. Sí, totalmente. Se juntan varias cosas, los famosos intereses creados, ¿no? Que eso se logra, que se apruebe la ley del aborto porque, digamos, una tremenda desinformación en líneas generales y las cosas que se enseñan totalmente mal, distorsionadas en la escuela, en el sistema de educación formal de la República Argentina, pésimamente mal, separado de la ciencia, de la biología, de la ciencia biológica. ¿No es? Totalmente se hace una negación de lo que es el conocimiento científico. Eso lo reemplaza por Yo ideología. yo pienso que si mucha gente, o sea, llegara a producir la película, no sé si a ustedes la vieron, Un grito en silencio, que La se conozco, trata de un aborto, sí. donde el feto está con el dedito chupándose el dedito y cuando la máquina empieza,
a pegar para destruirlo, como el chico saca y como que si gritara, ¿no? Grita, no, Si por eso se muchos llama, vieran esa grita, película, yo pienso que pensarían dos veces en un aborto, ¿eh? grita. Lo que pasa es que en el seno materno no se escucha, pero No, no, grita, pide, por eso y se llama trata, grito en silencio. y trata de huir. El Sí, niño trata de huir, de escaparse. sí. Es tremendo, es horrible. Bueno, esas cosas en el debate en el Congreso de la Nación, esos videos no los dejaron pasar. ¿Ves? Así que, y se reemplazó lo científico por lo ideológico y lo sensible. ¿Ves? Entonces se impuso una ley en base a mentiras, en base a desinformación. Así se impone la ley del aborto en los países. El mundo biomédico de hoy muestra un creciente desarrollo de acciones destructivas contra embriones y fetos mediante la manipulación embrionaria, el aborto, el infanticidio. Bueno, acá el tema da para mucho, da para mucho, y nosotros tomamos un aspecto mínimo, ínfimo, como para adentrarnos en el tema, y que ha estado prácticamente ausente en los grandes medios de comunicación. Todo lo que es contenido científico, como lo que se muestra en estas presentaciones, siempre fue ocultado por los grandes medios, y a cambio se lo reemplaza solamente por lo ideológico, y lo ideológico, por definición, no puede sostenerse porque no tiene argumento, no hay argumento, se sostiene sobre falacias y sobre mentiras y sobre desinformación. Una de las peores mentiras es una verdad a medias, y así se hizo la campaña a favor de la ley del aborto. ¿A qué conlleva todo eso? A la reducción poblacional. Pero bueno, aquí termino, Rubén. Bueno, les agradecemos a todos y nos vemos dentro de 15 días con la última clase sobre este tema.